Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu y derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven y haz. Bueno, la reflexión que quiero compartirles el día de hoy, habíamos estado viendo los temas anteriores, era de la oración, si se acuerdan, ¿verdad? Y uno de los impedimentos para que Dios escuchara nuestra oración es cuando nos aferramos a nuestro pecado. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El otro era falta de fe. Tampoco Dios no oye nuestra oración, pues si no tenemos fe, obviamente no la va a escuchar. Entonces, uno de los impedimentos para que Dios escuche nuestra oración es cuando nos aferramos a nuestro pecado. Cuando decimos, no Dios, yo estoy bien. Así como estoy, bendíceme. Así como estoy, protégeme, protege a mi familia, bendice mi economía. Así como estoy, no me pidas que cambie, ¿verdad? Y el tema de ahora es la oración, parte 3, enfocada en el arrepentimiento. Y una de las oraciones más olvidadas es la oración de arrepentimiento. A veces oramos por protección, que está perfecto, oramos por bendición, oramos por trabajo, oramos por salud, oramos por agradecimiento, pero a lo mejor a veces se nos olvida algo muy importante, y es orar con arrepentimiento, pedirle perdón a Dios por lo que estamos haciendo mal o en contra de los estatutos que Él marca. Y a veces es bien difícil porque lo traemos tan arraigado, y a veces hasta lo disfrutamos lo que estamos haciendo, que decimos, Dios, ¿cómo va a ser pecado esto si está bien suave, si está bien rico? Dice, todo lo que mata engorda, ¿no? Y todo lo que es bueno es pecado, dice el dicho por ahí. Pero no necesariamente, o sea, que vivamos en santidad, que vivamos tratando de cumplir los mandamientos de Dios, no quiere decir que es aburrido, no quiere decir que vamos a dejar lo bueno por lo aburrido. Al contrario, es dejar algo que en el momento es bueno, que en el momento nos sabe rico, pero que al final sabemos que el pecado conduce a la muerte, ¿verdad? O alejarnos de Dios. Y en la Biblia existen varios ejemplos de arrepentimientos muy light, muy bajitos, que nomás dijeron, ay, pues sí, pequé, ni modo. Y arrepentimientos donde de veras Dios vio ese arrepentimiento, Dios perdonó, y a pesar de las consecuencias del pecado, Dios metió su mano y todavía sacó algo bueno de eso. Y podríamos ver muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, Jesús, el primer sermón que dio fue arrepiéntanse. También Juan el Bautista, ¿sí se acuerdan de Juan el Bautista? Juan era el primo hermano de Jesús, que el ministerio de Juan el Bautista empezó antes que el de Jesús. El de Jesús empezó a los 30 años, se calcula. Juan el Bautista ya estaba bautizando y decía, arrepiéntanse. Era el mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de Dios viene. Y cuando Jesús en su primer sermón dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Incluso el último Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, también al final dice, arrepiéntanse. ¿Qué tan importante será que Jesús empieza con el arrepentimiento y termina con el arrepentimiento en el libro de Apocalipsis? Y les decía, a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, vienen ejemplos de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Según el diccionario, dice, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer.
Quien se arrepiente cambia de opinión, o sea, cambia de forma de pensar, o deja ser consecuente con su determinado comportamiento. Enfocándonos ya en lo espiritual, en lo que nosotros anhelamos, ese arrepentimiento significa evaluación general de muchas cosas hechas previamente, lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. En el mismo sentido, se suele considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. ¿Qué tan importante será para nuestra vida, para nuestro caminar diario, para nuestro caminar yendo hacia los pasos que Dios desea que vayamos? Que la Biblia está lleno de estos ejemplos. Los podemos ver en los evangelios, si se acuerdan, los primeros 4 libros de la Biblia, muchos ejemplos de arrepentimiento. Pero ahorita quiero contarles una historia, a lo mejor ya la han escuchado, y está en 2 de Samuel 11. Si recuerdan, el profeta Samuel, hijo de Ana, la que estaba orando en el templo, ¿se acuerdan? Ya es el profeta estrella de Israel, el que unge a David. Primero unge a Saúl, después unge al rey David. Y esta historia se las voy a contar rápido, así. David ya es rey, está en su palacio. Ya está en su palacio el rey David. Y dice que en la época cuando los reyes salen a la guerra, ya había pasado el invierno, se calcula que era primavera, los reyes salen a la guerra. Pero David, que debería haber estado en la guerra, está en su palacio. Y dice que en la tarde se levantó de su cama. O sea, que a gusto. Se levantó de la siesta David, no tenía nada que hacer, dijo, pues ya soy un rey poderoso, a donde mande a mi ejército va a vencer, porque Dios está conmigo, Dios me ama, soy el consentido de Dios, casi pensaba David, ¿no? Así nosotros a lo mejor podemos pensar, pues me porto bien, mantengo mi familia, voy a la iglesia de vez en cuando, no mato a nadie, no robo a nadie. Así estaba David. ¿Para qué voy? Dijo, mejor me quedo aquí en mi casa, que ellos vayan, al cabo que van a ganar, tengo un ejército poderoso. Y dice que mientras caminaba por la terraza de su palacio, así como que no queriendo la cosa, volteó y vio a una mujer bañándose en el patio de su casa. Entonces pues luego dijo, a ver, dice la Biblia que era una mujer muy hermosa, y manda a preguntar, a ver, manda un siervo, averíguame quién es esa. Le dicen, es esposa de Urías, le dicen a él. Pues sea o no sea esposa de alguien, la manda a traer, se acuesta con ella y la despacha a su casa. El rey David, el que compone salmos, el que derrotó a Goliat, el que dice la Biblia más adelante, es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se expresa de David diciendo, es un hombre conforme a mi corazón, después de este incidente. Pero qué curioso, y que nunca nos podríamos imaginar que el rey David, el adorador, que cuando tocaba el arpa, dice la Biblia que los demonios huían por la unción, por la presencia de Dios que él tenía. Pero yo creo que se empezó a relajar David, se empezó a dejar su comunión con Dios, tanto así que su deber era ir a la guerra, pero dijo, no, está bien, no le hace que no vaya, no pasa nada. Pues ¿qué pasa? Comete este pecado, comete adulterio con la esposa de Urías, Betsabé se llama esta mujer, se llama Betsabé. ¿Y qué creen? A los meses Betsabé le manda a decir al rey, ¿sabes qué? Estoy embarazada y no puede ser de otro más que tuyo porque mi esposo está en la guerra. Entonces el rey David, el ungido de Dios, ¿qué creen que hace? Dice, a ver, ¿cómo le hago? Como novela de Televisa, manda a traer al esposo,
manda un mensajero a la batalla, dice que venga el esposo. Y cuando llega, porque quiero hablar con él, entonces llega Urías delante del rey, ya saben, la reverencia y todo el rollo. Y ya lo hace como que le pregunta, ¿y cómo está la batalla? ¿Qué está pasando? Bueno, ahí hace como que le saca plática. Y le dice, ok, le dijo, vete a tu casa. Le da manjares, le da vino, ve a tu casa y descansa, le dice. Estate con tu mujer y luego te vas a la guerra. ¿Y qué hace este soldado Urías? Agarra los regalos, pero no se va a su casa, duerme con los soldados a la puerta del palacio. Y le mandan a decir a David, oye, no se fue a su casa a dormir, se quedó a dormir en el palacio con los demás soldados. Y David dice, no puede ser. Ahí lo manda a traer, a ver qué pasó. No, pues es que, le dice Urías, no es correcto que el arca del pacto, que los soldados, que mi capitán estén acampando en tiendas, estén acampando al aire libre y yo me vaya a acostar con mi esposa. No es correcto. Fíjense el corazón de Urías. O sea, el rey se estaba tirando barra, el rey se estaba agandallándose de mujeres que no eran de él. Y ese soldado raso, que la Biblia nunca dice que sea ungido ni nada, que la Biblia no dice que era un hombre famoso en la Biblia por hacer algo, tiene dignidad, le puede que sus compañeros, su capitán y el arca de Dios estén en el monte, y dice, ¿cómo yo voy a ir a mi casa a acostarme con mi mujer? No está bien eso, le dijo. ¿Qué pensaría David? Y luego, ok, le dice David, ok. Entonces vamos a comer aquí. Manda a hacer un banquete y lo emborracha. Dice, a ver si así ya se va a dormir a su casa, ¿no? Entonces lo emborracha, lo despacha a su casa, y al otro día le vuelven a decir a David, ¿sabes qué? No se fue a su casa, se quedó a dormir aquí afuera del palacio junto con los demás soldados. Entonces David dice, ¿qué hago? Porque no lo voy a convencer de irse a dormir con su esposa, y la panza está creciendo. Lo que hace David, le dice, ok, le dijo, voy a hacer una carta para tu capitán y te regresas a la batalla. Y en esta carta le dice el capitán, a este muchacho Urías, pónmelo en lo más peligroso, al frente donde está lo más feroz de la batalla. Y efectivamente, el comandante Joab lo pone donde iba a morir, lo pone a pelear junto con otros, pero entonces le dice el rey David, mándalo, ponlo ahí enfrente de la batalla, y cuando esté lo más fuerte, se hacen para atrás y lo dejan solo. Fíjense el corazón, la mentalidad que estaba teniendo David, el hombre de Dios. Yo me imagino que en ese tiempo David, no había Biblia, pero vamos a suponer que ya había dejado de leer la Biblia, había dejado de su tiempo de oración diaria, había dejado de buscar la presencia de Dios, se acomodó y dijo, no, ya soy rey, el pueblo me ama porque es el rey más amado en la historia de Israel, gano batallas, tengo poderío económico. Yo creo que hasta se olvidó de Dios en ese tiempo, porque alguien que tiene una relación con Dios diaria, a lo mejor le pasa por la cabeza hacer cosas, pero tiene el temor de Dios porque la presencia de Dios está con él. Entonces lo mandan a matar y se lo dejan solo para que lo maten. Y así pasa, lo matan a este muchacho Urías. Pero Dios, aunque nos ama, y aunque por ejemplo David era de sus favoritos, Dios no puede con el pecado. Dios no te va a solapar, no me va a solapar. Yo puedo ser el pastor de la mega iglesia que está mandando misioneros al mundo, yo puedo ser el pastor que apoya orfanatos, yo puedo ser el pastor que pueden pasar milagros aquí, que oro por los ciegos, los enfermos, por los muertos y resucitan, pero no por eso Dios va a solapar mi pecado. Y eso pasó con David. Inmediatamente Dios manda a un profeta
No manda al profeta Samuel, manda al profeta Natán. Si me pones porfa ok, bueno, el caso es de que viene el profeta y le dice: quiero exponerte un problema, le dijo, que está pasando. Le dijo al rey, porque el rey en ese tiempo era como el juez, venían y le exponían algún problema y el juez tomaba la decisión y le dice: hay dos hombres, uno muy rico que tiene muchas ovejas y hay uno muy pobre que nomás tiene una, y esa la quiere como si fuera su hija, la alimentan, la cuidan, duerme adentro de la casa, le dice, la quieren como a su hija. Y resulta que el hombre rico en un día recibe visitas, pero el baquetón no quiere matar a una de sus ovejas y mata a la de su vecino, la del pobre, para darle comer a su visita. ¿Qué piensas tú?, le dice el profeta a David. Y en el versículo 5 de 2 de Samuel 11 dice: tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, contra el del ejemplo, que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive. Ahora sí se puso muy espiritual David. Ahora sí dijo, entró el temor de Dios, ¿no? El coraje santo que le dice: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces le responde el profeta Natán: porque entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada. Nos brincamos al 11. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. El desastre que mereces por haber hecho eso surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres, porque en esos reyes, los reyes que tenían muchas esposas y concubinas, tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Y le dice: lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. ¿Se imaginan esa condena, ese decreto de Dios hacia David? Por lo que tú hiciste lo vas a pagar, y lo que hiciste en secreto yo te lo voy a hacer en público, le dice Dios. Y más adelante en otra prédica lo vamos a ver cómo la consecuencia de este pecado sobre David y por generaciones. Siempre nuestro pecado va a afectar a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, y lo vamos a ver en otra predicación, otro mensaje, cómo nuestro pecado, si no nos arrepentimos, si no lo dejamos, va a terminar nuestras generaciones pagando por eso. Y no sé ustedes, yo quisiera una generación bendecida, yo quisiera que Samantha no sufriera las consecuencias de mi pecado. Todos queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Y no quisiéramos que viniera sobre ellos la consecuencia de nuestro pecado. Por eso es tan importante el arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Pues está embarazada la mujer, matan a Urías, y David ahora sí, bien buena onda, no, pues yo te recojo, vente al palacio, vas a ser una de mis esposas. Y resulta que cuando nace el bebé, nace enfermo, y Dios le dice: ese bebé va a morir, le dijo, por tu pecado. Entonces David se pone en ayuno. Ahora sí, este es uno de los ejemplos de arrepentimiento que vemos en la Biblia. Dice que, bueno, cuando el profeta Natán lo confronta y le dice: el Señor va a hacer esto contigo, David, en pocas palabras, dice: quítame todo, no me importa, pero no me quites tu presencia, le dijo, no me quites tu Santo Espíritu. Si leemos otras historias de otros reyes, cuando viene el profeta, le dice: Dios dice que esto y esto otro, se agüitan. Otros han matado al profeta. Hay otro rey que los encarcelan al profeta porque vino y le dijo algo de parte de Dios. ¿Hubo arrepentimiento ahí? No hubo arrepentimiento. Hay otros que sí chillan y lo que sea. Saúl, por ejemplo, el rey previo a David,
el rey anterior a David, cuando viene el profeta Samuel y le dice: hiciste mal, desobedeciste, no hiciste lo que Dios te dijo. Híjole, dice, sí es cierto, pero haz la faramaya como que lo hice bien para que yo quede bien delante del pueblo. O sea, en vez de arrepentirse, quiere tapar la tontería que hizo y le dice al profeta: ayúdame, que no se den cuenta y que yo quede bien. Pero en este caso David le dice a Dios, se arrepiente, le dice: perdóname, y le dijo: quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. No me importa perder el reino, le dijo, no me importa lo que sea, pero no te vayas de mí, no quites tu presencia de mí. Imagínense que David es un rey millonario, es un rey que tiene todo. Pudo haber dicho: pues ni modo, pero ya la regué, pero voy a seguir siendo pues un rey bueno, que lo que me quede de vida pueda seguir disfrutándolo, todo el poder que tengo, ¿no? Todas las mujeres que tengo, todos los placeres que yo tengo. Y a veces es lo que nosotros pudiéramos erróneamente pensar, decir: es que el pecado está rico, ¿para qué lo dejo? A veces podemos pensar: no, Dios, es que qué aburrido, está muy padre lo que yo hago. Pero era tan importante que David prefirió dejar todo su reino. Es tan importante la presencia de Dios que David nos da un ejemplo de cómo él prefería perder sus carruajes. Me imagino que tenía colección de caballos, me imagino que tenía las mujeres más hermosas de la nación, tenía oro, riquezas, y le dijo: quítame todo, no me importa, pero no me quites tu presencia, no quiero perder esa relación contigo. Y esta oración que hace David la podemos ver en el Salmo 51. Los salmos son las oraciones y cánticos que hacía David. Otros son de Salomón también, pero la mayoría son de David. Y aunque está un poquito largo, yo quisiera leérselos rápidamente. Dice en el Salmo 51: Dios mío, tú eres... Ahora imagínense cómo David está pero arrepentido, porque vino Natán, el profeta, y le dijo: Dios ya vio tu maldad y te va a castigar. Imagínense que venga un profeta y diga: Dios vio tu pecado, este y este, y lo que tú hiciste a escondidas, Dios te lo va a hacer a ti en público. ¿Se imaginan? Dios guarde. Entonces dice: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedará más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Fíjese cómo está diciendo que para ser feliz él necesita obedecer a Dios. Su pecado no le dio felicidad, sus placeres, sus riquezas no le dieron felicidad, sino que le dice: enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Fíjese aquí, en historias antes, David mata cientos de animales ofreciéndoselos a Dios, como se usaba en esa cultura antes. Cuando se trajo el arca de otro pueblo, dice que cada ciertos pasos mataban un animal.
Y era un matadero de animales sacrificándoselos a Dios, porque Dios en ese tiempo se alegraba con esos sacrificios. Y le dice a David: yo mataría todos los animales que pudiera, pero sé que eso en este momento no te va a agradar. Yo creo que él percibió el enojo de Dios, que le dijo, como cuando tu hijo no te hace caso, así hace Samantha. Cuando la voy a regañar, nunca me quiere dar besos, batallo para que me dé besos, pero cuando sabe que ya me hizo enojar, luego me quiere dar besos, que quiere contentarme con eso. Pero David sabe que ni con eso va a contentar a Dios. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. En otra versión, la mejor ofrenda, dice, es la obediencia. Tú, Dios mío, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces, y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Ahí le está diciendo, entonces tú recibirás con agrado nuestra ofrenda. ¿Qué tan enojado percibiría David a Dios? Que dijo, en esta ocasión ni ofreciendo animales voy a contentarlo. Porque les digo, en una historia años atrás, David contentó a Dios con un sacrificio, pero esta vez él sabía que no lo iba a poder hacer. Entonces el arrepentimiento, como les decía, en otras historias, otros reyes nomás decían, sí, he pecado. Y podemos ver, por ejemplo, Faraón, cuando Moisés le dice, saca al pueblo libéranos, y le empieza a decir las consecuencias de no dejarlos, caen las plagas, y el faraón de Egipto decía, sí, he pecado. Y vemos otras partes donde dice, y he pecado, y la regué. Pero no hay un arrepentimiento genuino como el que tiene David. ¿Y por qué tan importante que nosotros podamos, como les decía, tener un arrepentimiento, que dejemos de hacer lo que estemos haciendo? Cada quien sabe cuál es su punto débil, cada quien sabe en qué está pecando, y a veces ni siquiera sabemos. David más adelante también le dice a Dios, límpiame y perdóname de los pecados que ni me acuerdo, le dice. ¿Y qué necesitamos para eso? A lo mejor decimos, pues Señor, pues sí peco, pero pues ni modo, que está canijo ser santo, ¿cómo le hago? O Señor, pues la neta ni sé qué te agrada y qué no te agrada, nomás trato de no robar, no matar, no cometer adulterio. Pero incluso Jesús dijo, cuando la ves ya pecaste, cuando deseaste una mujer, aunque ni la hayas tocado, ya pecaste. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo le podemos hacer ahí? Dijo Jesús, cuando él ya se iba, que iba a venir sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos iba a traer convicción de pecado. Esa es otra oración. Estamos en la oración de arrepentimiento, como en el Salmo 51, y una oración por convicción de pecado. Decirle al Espíritu Santo, la verdad, no sé, ya ni me acuerdo de pecados que he hecho. A lo mejor ya los hago sin querer y que ni cuenta me doy. Podemos decirle al Espíritu Santo, trae convicción de pecado a mi vida. Ayúdame a detectar en qué estoy fallando. Y ya ni escarbarle los de antes, nomás decirle a Dios, perdóname por los pecados que ni me acuerdo. El Espíritu Santo viene a ser como, por ejemplo, si estamos en la oscuridad, ni cuenta nos damos, ¿no? Si estamos manchados la ropa, a veces que, no sé, si vamos a andar en un rancho allá, en un convivio, en una fogata, lo que sea, ¿qué importa la ropa? Y si está todo oscuro, un poco no. Ahí no te vas a poner a limpiar los zapatos, bolearlos, planchar la ropa. Si vas a andar en un rancho en la noche, no importa, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, nadie se va a fijar. Pero imagínense así el Espíritu Santo, que Él traiga su luz, y que con esa luz podamos vernos y decir, estoy sucio.
he pecado, estoy pecando. ¿Y por qué es importante? Para que nuestras generaciones, nosotros mismos también pagaríamos por ese pecado, las consecuencias, y nuestras generaciones. Y podemos decir, sí, pero Jesús perdona nuestro pecado y lo lava y cortamos toda maldición. Sí podemos cortarlo, pero las consecuencias no las podemos evitar. No podemos evitar que lo que sembramos cosechamos, y es lo que vamos a ver después en otra ocasión, cómo David sembró adulterio, cómo violó prácticamente a una mujer, porque pues no tenía opción la mujer, si no aceptaba la podía matar. Era lo que hacían los reyes. Y cómo más adelante él sembró violación, y más adelante uno de sus hijos viola a sus esposas. Así de impresionante es el pecado, así de impresionantes son las consecuencias. Lo que sembramos lo vamos a cosechar. Entonces pidamos del Espíritu Santo que nos revele nuestro pecado. Pidamos del Espíritu Santo decirle: Dios, no quiero pecar, pero la verdad me gusta lo que hago. O ¿sabes qué? Ni sé lo que estoy haciendo. No me doy cuenta, peco ya sin querer. Cuando menos pensé, volteo a recordar lo que hice en el día. Hice tantas cosas que seguramente hasta la mitad de las cosas que hice ya estaban mal. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en viento recio. Dijiste tu espíritu y derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven.